Aquí comienza Enigmas 2019. Un espacio dedicado a los fenómenos paranormales, los encuentros cercanos del tercer tipo, la ufología y mucho más. Animate a cruzar las fronteras de lo desconocido. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Aquí estamos nuevamente en el programa Enigmas. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Enigmas 2020. Enigmas 2020. Y después de tanto tiempo, casi 3 meses. Hola Dante, ¿cómo va? Nuestro operador estrella. Exactamente. Bueno, aquí estamos con el nuevo programa de Enigmas de este año, Enigmas 2020. ¿Qué tal nuestros oyentes y nuestros escuchas y nuestros televidentes? Televidentes. O Facebook videntes. Bueno, aquí estamos, en el programa número 66, siguiendo la línea de los programas anteriores. Este 4 de marzo del 2020, nuestro primer programa de la 4ª temporada. ¿Quién lo hubiese dicho, no? ¿Qué tal, ¿Qué me decís? Y yo creo que no sé cuántas fichas tendríamos, pero 2 fichitas, una tuya, una mía. Y yo tengo que agradecerte porque si no fuera por vos este año no empezábamos, porque sos mi mano derecha, mi compañero, porque yo solo no puedo hacer te agradezco, esto, no creo que no me siento capaz de hacerlo solo, pero sos una buena un buen investigador, aunque vos no lo creas, Soy tu Sancho Panza. Sí, sos un buen investigador. Bueno, señoras y señores, tenemos tanto para contarles después de estos 3 meses, que yo creo que un mes entero, 4 programas seguidos no nos van a alcanzar para ponerlos al día con la información que tenemos. Y toda muy buena, toda muy buena. Por ejemplo, ahora vamos a comenzar con el llamado a nuestro astrónomo de cabecera. De cabecera, exacto, porque ya lo hemos tenido un par de veces y siempre él con buena predisposición, Marcelo Colazo, de la CONAE, la Comisión Nacional Aeroespacial, del aeroespacio. Muy bien, interesante. Vamos a hablar sobre la misión solar Orbiter. A ver qué nos cuenta, porque creo que él tiene algo que ver con el lanzamiento de la misión de la nave hacia el Sol. ¿Pero llegará al Sol? ¿Se quemará en el Sol? ¿O es frío el Sol? No, es un acercamiento, una... Claro, pero viste que está la teoría conspirativa de que el Sol es frío. No, pero... no sé si conspirativa, pero bueno, le vamos a preguntar. Ni en mis peores noches etílicas me puedo llegar a imaginar al sol frío. Bueno, pero a lo mejor el calor viene del centro de la Tierra. ¿De dónde puede venir sino el calor? ¿De dónde va a venir si no viene el sol? Del centro de la Tierra, del núcleo terrestre. Sí. O los intraterrestres nos están haciendo una fogatita ahí abajo.
Bueno, la segunda hora vamos a tener al periodista, investigador y difusor de los temas relacionados con la ciencia y los misterios, el señor Fernando Silva Hildebrand, un amigo con quien hemos tenido varias charlas interesantes y con quien vamos a hablar sobre varios temas. Yo he anotado temas acá para hablar con él que no me alcanza la hoja, pero bueno, vamos a ver cuánto tiempo lo tenemos para poder hablar un poco y tener algo interesante. Él tiene el programa La Señal Ciencia y Misterios, que se emite los días jueves en directo, pero además tiene otras emisiones, tiene otro canal que abrió ahora, todo eso vamos a hablar con él luego, para también que la gente sepa y que se suscriba a La Señal. Después vamos a abrir una nueva sección, Ricardo. Una nueva sección, vamos a darle 5 minutos o 10 minutos por programa y vamos a hablar de los personajes que le hacen mal a la ufología argentina o a la investigación del fenómeno ovni de la República Argentina. Vamos a hablar por qué le hacen mal a la investigación del fenómeno, es decir, por qué no suman si no restan. Pero eso vamos a tenerlo más tarde. Hoy vamos a tener los 10 minutos sobre algunos que están en el tema, en la ufología. Podemos llamarlos pseudo investigadores, pero ya vamos a hablar de eso. Tengo un caso de Capilla del Monte que está muy bueno, vale la pena después que lo pase, lo escuchemos, porque está muy bueno y da para pensar. Sí. Da para sacar algunas conclusiones, no sabemos si certeras o no, pero va a estar interesante. Bueno, y después vamos a hablar del proyecto Sephora, de las jornadas de capacitación con Andrea Pérez Simondini, con el grupo de Visión OVNI, archivos desclasificados también de Sephora, el proyecto, el congreso que va a hacer Andrea en mayo en Victoria. El congreso está titulado Caída de ovnis y metamateriales. Metamateriales se entienden los materiales que supuestamente no son de la Tierra, no son terrestres o han llegado desde el espacio, ¿no? O no los conocemos, no son habituales. O no los conocemos, claro, algún desarrollo nuevo. Y entran y no están todavía en la tabla periódica. Puede ser, esa es otra interpretación muy buena también. Pero bueno, esto tiene a varias compañías norteamericanas rompiéndose la cabeza a ver qué pasa con todo esto. Y algunos metamateriales tenemos y se van a presentar algunos en el Congreso. El proyecto Starlink, el de SpaceX, que tiene mal a muchas personas que se la pasan haciendo denuncias de que han visto 50, 60 ovnis juntos, que nos vienen a invadir estos ovnis, porque ve que el cielo un tren, una fila de luces increíble, uno atrás del otro. Sí, ya vamos a hablar de eso, porque ya hay 220 en el espacio, pero este año va a ser 12.000. En este año 12.000 satélites. Así que vamos a estar rodeados de un grupo de satélites todo el tiempo. Y hasta el 2030. Porque la idea es seguir mandando estos satélites que son para darle 5G a todo
el mundo, es decir, a los lugares donde no llega internet en banda ancha. ¿Gratis? No a bajo precio, porque ese es el tema. A un precio razonable, pero es una cantidad de satélites terrible que va a haber, así que vamos a tener denuncias de fenómeno ovni por doquier. Hay otro proyecto, Hypergiant, que ya vamos a hablar de eso también, además del proyecto Starlink. Y también tenemos el Observatorio Espacial Ruso. ¿Escuchaste hablar de eso? El nuevo Observatorio Espacial Ruso que están armando. ¿Por San Juan? No. Rusia está armando un observatorio espacial para ver si encuentra construcciones en otros planetas. Construcciones inteligentes, digamos, construcciones, como edificios, claro, no naturales. Interesante, ¿no? Lo de los rusos, esto. Es decir, que hay búsqueda de civilizaciones extraterrestres por todos lados. Norteamérica, Rusia, China, que fue a la parte oscura de la Luna. Y después, bueno, tenemos el Café del Río que va a ser mañana, que ha cambiado la dirección por ahora. Tenemos otro café ufológico que comienza este sábado, el día 7, en Pilar, en Del Viso, que vamos a dar también la información. Tenemos el Foro Ufológico del Litoral en Rosario el día 14. Tenemos cantidad de información. Bueno, ya tenemos a Edith Oliveira y a Fernando Silva Hildebrand, casualmente, conectados, que ya están escuchándonos. Ahora vamos a una pequeña pausa y venimos con el primer entrevistado, con Marcelo Colazo, el astrónomo de la CONAE. Ya volvemos. Buenas noches, Marcelo, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hicimos una breve presentación recién, ahora le comentamos a nuestros oyentes que estamos en comunicación directa con nuestro astrónomo de cabecera, el doctor en astronomía Marcelo Colazo. Bueno, primero me gustaría que vos te presentes un poquito nuevamente, si no es la segunda, es la tercera vez que te llamamos, más que agradecidos de nuestra parte porque le das una visión por ahí diferente a nuestro programa, y nos gustaría que nos comentes un poquito dónde trabajás, qué haces, y después pasamos al tema por el que te contactamos. Bárbaro, bueno, para mí es un gusto poder ser parte del programa. Yo soy, astrónomo que estudié en La Plata, en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Físicas de la Universidad de La Plata, y trabajo hace varios años ya en la CONAE. Físicamente estoy en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, que queda en la provincia de Córdoba, y yo estoy involucrado en proyectos que tienen que ver temas científicos, porque la CONAE, digamos, tiene un amplio rango de actividades, pero yo estoy más orientado a la parte científica y en colaboración con organismos, por ejemplo, como la Agencia Espacial Europea o nacionalmente el Instituto de Radioastronomía, con los cuales interactuamos en temas científicos. Y en el caso de la Agencia Espacial Europea es por la antena que tienen instalada acá en Argentina. ¿En qué lugar tiene la antena? La antena de la Agencia Espacial Europea está en Malargüe, es parte de lo que es la red de la ESTRAC, que es la red europea para seguimiento de sus misiones satelitales. Ellos tienen, para los casos de espacio profundo, porque además tienen su red para sus satélites, de órbita más baja, digamos, para lo que hacen la exploración del sistema solar, utilizan 3 antenas que están distribuidas separadas a 120 grados de longitud, de manera de poder darle cobertura global a cualquier misión, porque cuando por la rotación de la Tierra, digamos, un punto en el cielo desaparece por la misma rotación, y entonces si uno arma tiene 3 estaciones, cuando uno la deja ver, la otra la empieza a ver, y entonces así uno puede tener continuidad las 24 horas
de seguimiento, ¿no? Entonces tiene una acá en Argentina, una en Australia y una en Europa, en España. Y cuando nuestra antena, digamos, Sí. empieza a trabajar, ¿cuál es tu trabajo, tu función? Bueno, nosotros en la parte esta de lo que es el seguimiento de las misiones, eso es parte del trabajo de la Agencia Espacial Europea, ¿no? Nosotros no participamos directamente en eso, pero nosotros por el acuerdo que se firmó cuando se instaló la antena acá, es que tenemos acceso a tiempo de uso de esa antena. Tiempo que puede ser tanto como, eso es una antena de comunicaciones, entonces podríamos darle seguimiento si tuviéramos misiones interplanetarias, o poder también usarlas para ciencia, porque esa antena también se puede usar como un radiotelescopio. Entonces, poder hacer estudios del universo en las frecuencias del espectro electromagnético en las cuales se usa para comunicarse. Bueno. Entonces, lo que yo... sí, perdón. No, te iba a decir que estoy acá con mi compañero Carlos Vales, el entendido en muchos temas y el que tiene unas cuantas preguntas anotadas para hacerte. Bueno, trataré de responderlas. Hola, ¿cómo te va, Marcelo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Sobre la misión Solar Orbiter, vos estás... Sí. ¿Tenés conocimiento, la que han mandado? Sí, o sea, es una misión dentro del grupo de misiones de estudio del sistema solar que Ajá. tiene la Agencia Espacial Europea, Sí. que, bueno, tiene como misión principal el estudio de nuestra estrella, el Sol, ¿no? Ajá. Lo que hace es una misión que va a llevar mínimo 4 años, que en realidad se piensa que se extienda al doble, y en el cual se va a acercar mucho al Sol y Sí. además lo va a observar en unas ciertas inclinaciones que va a permitir tener vistas de los polos que no, digamos, de observaciones terrestres no se puede ver, Ajá. ¿no? Perfecto. ¿Y a cuánto se va a acercar, sabes? Y se va a acercar, el mínimo son unos 42 millones de kilómetros, que parece un montón, pero nosotros estamos a 150 millones de kilómetros. Ajá. Está bien. Es Y, decir, o sea, 110 más o menos de acá. Bueno, sería como un tercio de la distancia. Es más o menos un tercio. Igual, o sea, hay otra misión que se va a acercar más, porque la NASA tiene su misión Parker, también, que se lanzó en el 2018, Sí. que es una misión que tiene otro tipo de instrumentos, se va a acercar a los 6 millones de kilómetros, pero digamos, las observaciones que hace no van a ser directamente del Sol, sino del entorno, de Ajá. donde está la misión, digamos, no va a mirar directamente, sino que observa digamos, el alrededor, o sea, cómo son las condiciones del plasma a los 6 millones de kilómetros del Sol, del Claro. centro del Sol. A 6 millones de kilómetros. Claro. Pero esta está a 40. Llega a 42 millones, Ujú. que igual es todavía más adentro de lo que es el punto mínimo de acercamiento de Mercurio. Ajá. Sí. Y decime, ¿el Sol puede llegar a dañar a la nave esta, a la misión? Bueno, la radiación, o sea, la radiación que va a recibir, la intensidad es mucho mayor, ¿no? Porque si uno imagina que la energía que se genera del Sol, uno lo puede ver como una cáscara que se va agrandando mientras se aleja, ¿no? Sí. Como una burbuja que se va inflando y llega, y digamos, la energía total se va como diluyendo con la superficie, ¿no? La densidad de energía que recibe por, digamos, una esfera que está a 42 millones de kilómetros, por cada punto es más intenso de lo que recibimos nosotros, 150 millones de kilómetros. Entonces, la intensidad de radiación es unos 13 veces mayor. Pero Ajá. igual la misión va preparada para poder soportar esas temperaturas, ¿no? Con materiales especiales, con protecciones, porque además hay instrumentos que miden el lugar, o sea, como te decía, los que miden la zona, o sea, donde está el satélite, y otros que observan parte del Sol. Entonces, esos tienen cierta protección especial y los otros tienen la protección que tiene la misión en sí, que está diseñada para soportar los más de 500 grados. A ver, de yo temperatura. entendí mal, cuanto más alejado del Sol, más calor. No, menos, porque digamos, es como que uno tiene una cantidad de energía que es constante, Claro. y cuando uno se aleja, esa esfera, esa superficie es cada vez mayor, entonces la densidad, la cantidad de energía por unidad de superficie de esa esfera es menor. Entonces nosotros vamos recibiendo
menos energía por un efecto de dilución. Claro. Entonces, esa energía es mucho mayor a 42 millones de kilómetros y más todavía a 6 millones de kilómetros. Claro. Las primeras preguntas que se me ocurren preguntarte es, una, creo que la respuesta es obvia, pero te la voy a hacer igual. Esta misión es no tripulada. Exactamente, sí. Lleva 10 instrumentos que miden características físicas del Sol, ¿no? y del entorno solar, del viento solar, de la corona. Sí, es no tripulada. Y la segunda que te quería preguntar, ¿alguna vez se llegó o se pensó llegar tan cerca del Sol como con esta sonda, o es la primera vez que se va a intentar semejante acercamiento? Bueno, son los mayores acercamientos. Esta es, como te decía, la que va a llegar el mayor acercamiento va a ser la Parker de la NASA, pero las dos se van a complementar. Ajá. ¿Sí? Y sí. Por lo que yo pensaba, ¿no? El viento solar y esas tormentas solares que afectan a la Tierra, que afectan todo el espacio que está circundando a la Tierra, ¿esto tiene que ver con las tormentas solares? Es decir, ¿le puede hacer daño a la misión cuando aparecen estas tormentas solares? Sí, la idea es que tiene una protección para estos casos, y lo interesante de esto es que la idea es poder entender un poco mejor cuáles son los fenómenos que se dan donde se genera todo esto, ¿no? Porque hay muchas teorías que intentan explicar todo, digamos, cómo se genera la corona, cómo se alimenta, cómo es el magnetismo. Todo eso, hay varias teorías, y lo que se intenta es, obtener información para poder corroborar o no cuál es la correcta, ¿no? Y entonces poder entender un poco mejor cómo se viene generando todo ese viento que nos afecta a nosotros a 150 millones de kilómetros. Sí. ¿El componente del Sol, en mayor parte, es el hidrógeno o es algún otro, creo que gas, ¿no? No, es hidrógeno, exactamente. Que es la fuente de energía del Sol, ¿no? Sí. En el núcleo del Sol se está transformando hidrógeno en helio, y esa diferencia, y hay una diferencia de masa que se genera y se convierte en energía por fusión. Y si vos tuvieses que comentarnos, por ejemplo, ¿qué dudas esperan despejarse con estos viajes? ¿Vos tenés ahí, digamos, de 1 a 5, o de, no sé, la cantidad de dudas que vos pensás que se pueden llegar a despejar, o lo que se ha pregonado, que se puede llegar a saber? Sí, bueno, con esto lo principal, como te decía, es entender bien cómo se genera el campo magnético del Sol, que es uno de los principales causantes de todo lo que se llama el clima espacial, el space weather, ¿no? Que es lo que nos afecta a nosotros, ¿no? Cómo se genera la corona, cómo se propaga el viento. Otra cosa que nos va a permitir es como esta misión va a empezar a moverse en el plano, digamos, donde están los planetas, pero luego en distintas órbitas se va a ir aumentando la inclinación y va a llegar a unos 17 grados de inclinación, por lo cual vamos a poder observar las zonas polares, ¿no? Que es otra de las cosas que es el objetivo de esta misión, de poder entender qué pasa con el campo magnético en los polos. Y yo tengo una consulta. ¿Cómo, si el Sol ejerce cierta atracción sobre los planetas, cómo es que el Sol no atrae a algo tan minúsculo, que no estaba en el espacio, pero que va navegando, digamos? ¿Cómo es que no lo atrae y no lo succiona, no cae encima del Sol la sonda? ¿Cómo se evita eso? No, es lo mismo por lo cual la Luna no se cae sobre la Tierra. Digamos, tiene una cierta velocidad que hace que orbite, pero no cae. O sea, en realidad uno podría decir que hay una caída, pero como uno tiene una energía que hace que nunca llegue, no caiga, ¿no? Claro. O sea,
la sonda se va a mover en una órbita determinada alrededor del Sol. El Sol va a afectar porque, digamos, la órbita se determina por la gravedad del Sol, pero lleva una cierta energía que hace que no caiga, ¿no? Como te digo, como el caso de los satélites que están en órbita alrededor de la Tierra o la Luna misma. Qué interesante, ¿eh? Todo esto es que no cae por la fuerza gravitatoria de los planetas. Exactamente, o sea, la fuerza gravitatoria es la que determina la órbita, y uno, dependiendo de la energía que tenga la órbita, es de cierto tipo. Puede ser, por ejemplo, una elipse, un círculo, puede ser una parábola, puede ser una hipérbola. No, hay objetos que tienen órbitas parabólicas, entonces pasan y no vuelven más. Otras son circulares, son elípticas, como la Luna, y entonces tienen ciclos. Y las cámaras que van en la misión transmiten en tiempo y forma, es decir, transmiten directamente. No es en tiempo real. O sea, hay un almacenamiento y hay una recepción, porque también hay un cierto, digamos, delay, de retraso, por la distancia, ¿no? Claro. O sea, todo es todo planificado y todo, digamos, se piensa primero acá en tierra y se le mandan todos los comandos y después se recibe la información. Claro. Y en algún momento, cuando esta sonda está en el espacio, la antena que está en Argentina, ¿es la que transmite las instrucciones o hace otro tipo de trabajo? No, bueno, se reparten, como te decía, sí. Las tres ven a la misión en distintos tiempos, pero la de Malargüe va a tener su, digamos, mayor tiempo dedicado a partir de fin de año, cuando empiece a ser más operativo, porque ahora se lanzó en febrero, pero hay un tiempo hasta llegar a la órbita, digamos, operativa, ¿no? Claro, porque todavía no está en la órbita. Claro, está en viaje hasta recién va a empezar a hacer una órbita que después necesita hacer ajustes, que lo que se hace en esos casos es usar los planetas como impulso gravitatorio para cambiar la órbita o para darle más impulso. Entonces se usa la Tierra y se usa Venus para ir modificando la órbita, ¿no? Entonces a fin de año va a haber una modificación usando la Tierra, y ahí Malargüe va a tener más protagonismo en digamos, en recibir los datos. ¿Y cómo es eso? ¿Se puede explicar cómo usan la Tierra y cómo usan a Venus para eso? Sí, o sea, lo que hacen es que uno se va acercando y por la gravedad acelera, ¿no? Entonces uno como que recibe un impulso y lo saca con mayor velocidad. Digamos, uno puede hacer también que cambie la inclinación o cambie la dirección. Es decir, que ustedes la manejan desde acá. Exactamente, cambian eso está todo planificado. La inclinación a la nave. Y en definitiva, ¿qué quieren saber más del Sol? Vos decís que va a ir a los polos. Esta va a ser una observación de los polos que no se ha hecho nunca. Va a observar, ¿no? Los polos. Claro, y además uno puede observar distintas el campo, digamos, del viento solar a distintas distancias, y entonces puede uno entender cómo es ese flujo de partículas, ¿no? Porque el viento son partículas cargadas que salen del Sol. Una vez que pasan la corona, que es la parte más externa de la atmósfera del Sol, después pasa el viento solar, que es el que nos llega a nosotros. Más o menos, ¿qué temperatura hay en la corona? Y la corona son del orden del millón de grados. Millón de grados. Es decir, que el Sol es caliente, entonces no es frío, como dicen algunos, porque dicen que el espacio es frío. Como el Sol espacio hay grados bajo cero, dicen, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se entiende eso? En el núcleo, cuando se forma una estrella, lo que se hace es que hay una nube de gas, digamos, de hidrógeno, que por alguna se generan zonas de mayor densidad. Eso hace que haya mayor atracción gravitatoria, que atrae más material de alrededor, que atrae más y se va acretando, hasta que esa presión que se va haciendo del hidrógeno va levantando la temperatura. En un momento que se llega a los millones de millones de grados,
Sí. Y entonces se da las reacciones nucleares. Cuando se dan las reacciones nucleares, aparece una fuerza generada por la radiación que empuja, que frena, que pelea, digamos, con la gravedad. Ajá. Entonces la estrella empieza a dejar de contraerse y empieza a hacer, digamos, lo que nosotros llamamos una estrella normal, donde hay un equilibrio entre la gravedad y la radiación. Entonces la estrella genera por las reacciones nucleares energía, y la gravedad, bueno, es la que mantiene la temperatura, ¿no? Que claro, son de varios millones. Igual en la fotósfera, que es la zona de lo que vemos nosotros del disco, donde se ve la luz visible, sí, es de unos 5.000 y pico de grados. O sea, no es tan caliente. No es tan caliente. Ahora, ¿Sí? ¿cómo se entiende ese fenómeno de que en el espacio todo es frío y cuando la radiación llega a la Tierra está teniendo altas temperaturas? Sí, lo que pasa es que es la energía. Si uno entiende la temperatura como el movimiento de las partículas, ¿no? Sí. O sea, la temperatura es, a uno le da la idea de cuán agitadas están las partículas en cierto material. Ah. Puede pasar que uno que tenga mucho material y esté en mucho movimiento, Sí. y lo que puede pasar también es que haya muy poco material, entonces no hay tampoco mucho movimiento. En el espacio hay densidades muy bajas, pero bueno, la energía se transmite, la radiación se transmite sin medio, entonces esa energía se propaga y llega a la atmósfera de la Tierra y puede calentarla. A ver, para hacerlo más entendible a la gente, el calor que se siente es cuando hay algo material en el medio. O sea, yo mido temperatura, claro, yo una temperatura la mido que tiene que ver con las propiedades de la energía cinética promedio, de alguna manera, de las partículas que componen el material. Cuando hay materia. Claro, exactamente. Si no hay materia, no se puede medir. No hay temperatura. No hay temperatura. Perfecto. Claro. Bueno, esto... O sea, es muy simplificado, ¿no? Pero está bien. No, para poder contestarle a la gente que dice que el sol es frío, entonces sí. Contestarle eso. Ahora, después, si quieren creerle a la ciencia o no, ya es otro problema, ¿no? Sí, seguro. Marcelo, y sí, para aprovechar todo lo que nos podés contar, me imagino que es un proyecto en el que estás involucrado. ¿Nos podés contar si estás en otros proyectos? Sí, cómo no, sí, con respecto a las antenas, yo estoy involucrado con otras instituciones de la Argentina, como dije, el Instituto de Radioastronomía, el Instituto de Tecnología y Detección de Astropartículas, que es de la CONEA, que hay una sede en Mendoza, que también hay astrónomos trabajando ahí, que lo que hacemos es la otra parte, que es usar las antenas como radiotelescopios. No tanto la antena de Malargüe, sino la otra antena que está en Neuquén, que es parte de la red china de seguimiento de sus misiones, ¿no? Los chinos tienen un programa de exploración de la Luna, y ellos también necesitaban tener antenas en otros lugares para poder también darle continuidad al seguimiento, y instalaron una en Neuquén. En esa antena tengo entendido que es un poquito difícil el acceso, ¿no? O es una información que se divulga como para darle un poco más de misterio. Sí, no hay misterio, es, digamos, el acceso es, o sea, no es difícil, sino que es un lugar que está cuidado como puede estar acá el centro espacial de la CONAE, o sea, es un lugar que uno no puede entrar así libremente, ¿no? Pero digamos, no hay nada, digamos, no hay nada prohibido, ¿no? Además, lo que es un sitio donde está la estación y hay técnicos operándola. Y ahí también nuestros astrónomos tienen tiempo que pueden disfrutar. Exactamente, tenemos también, sí, tenemos por un acuerdo del mismo tipo, y podemos acceder al 10% del uso, por el cual nosotros también estamos encarando con otros institutos para desarrollar equipamiento específico astronómico, porque estas antenas son más que nada de comunicaciones, y entonces los equipos están pensados más para comunicarse con misiones, no para hacer astronomía. Entonces nosotros estamos trabajando con el Instituto de Radioastronomía, que ellos tienen antenas que trabajan en otras frecuencias ahí cerca de La Plata, y entonces desarrollando equipo similar para poder instalarlo en estas antenas y poder hacer astronomía. ¿Se puede saber
cuál es el costo de, digamos, una hora, por ejemplo, de investigación para un científico argentino? Bueno, en el caso el costo en realidad es lo que tiene que hacer uno es presentar un proyecto, porque la CONAE el año pasado hizo un llamado de oportunidades para que los científicos argentinos presenten proyectos, y esos proyectos se analizan, y si son viables se les asigna tiempo. O sea, el costo que tienen es el de, hacer los desarrollos, movilidad, todo eso. No hay un costo de tiempo, porque eso es la parte que la CONAE entrega a la comunidad científica. O sea, no es que una hora y se paga tanto. No, nosotros, claro, la CONAE no vende el tiempo. Eso se asigna para a través de este llamado de oportunidades. ¿Este es el mejor momento de la astronomía en Argentina, o a futuro vos vislumbrás que vamos a estar por ahí más involucrados aún? Bueno, hay varios proyectos grandes que están en marcha. Por ejemplo, en radioastronomía, ahí está el radiotelescopio Llama, que es un radiotelescopio milimétrico que se está haciendo con Brasil, que se va a instalar en Salta. Ese va a ser muy importante, porque la idea es que trabaje también con otro complejo que hay en Chile, que se llama ALMA, que sí, también que trabaja en la radioastronomía milimétrica. Y después se va a instalar otro radiotelescopio con China en San Juan, que va a estar en los próximos años, que también sí. No, ¿es el del Leoncito? Es uno que va a estar ahí, cerca, que está el observatorio que está es el Félix Aguilar, que está del lado nuestro, del lado argentino. Pero sí, y que va a ser un radiotelescopio de unos 40 metros, y que se espera que esté en no sé si 2022 o antes, 2021, que esté ya funcionando. Eso va a ser, realmente le va a dar mucho impulso. Es en el Barrial. Sí, vos sabés que no me acuerdo exactamente cómo se llama el nombre del lugar. El lugar es ahí el Barrial del desierto, sí, del Leoncito. Ahí estuvimos nosotros investigando, incluso entramos al observatorio, nos dejaron entrar para ver en un momento cómo se podía, cómo trabajan ahí adentro del observatorio, ¿no? Ah, qué bueno, sí, qué bueno. Sí, porque ahí era una zona de muchos avistajes, y uno de los integrantes del grupo estaba haciendo un trabajo para dar la última ponencia para recibirse de antropólogo. Es decir, cómo afectaban esas luces que se veían en la zona de San Juan, del Leoncito, en el pueblo del Barrial, a la gente que ya estaba acostumbrada a ver ese tipo de luces. Para ellos era algo normal, ¿no? Ver ese tipo de luces que, no se sabía qué era, si energía, claro, o qué, ¿no? Sí. Interesante. Y y con esa tesis se recibió de antropólogo. Ah, qué bien. Así que estuvieron ahí. Interesante, sí. Marcelo. Sí. Cuando los astrónomos se involucran en estos temas de mandar sondas, por ejemplo, en este caso vos me decís que investigan los polos del Sol, sí, atrás de todas estas investigaciones o de todo este interés que existe, ¿está también la posibilidad latente de buscar vida extraterrestre, o eso se lo dejan a la gente como nosotros, que a veces pensamos que podemos tener compañía y que nos toman un poco de locos? Bueno, hay misiones que tratan de buscar elementos que pueden ser compatibles con la vida como conocemos nosotros, ¿no? Entonces puede haber misiones que busquen agua en los planetas, que busquen, o misiones que barran el cielo buscando señales así de comunicaciones. Esta en particular está orientada al estudio del Sol, pero digamos, ¿puede detectar otra cosa? No, en realidad está, me parece a mí, muy enfocado esto a un objeto como una estrella, que es un objeto muy particular, ¿no? Uh-huh. Pero digamos,
lo que se va a hacer es analizar todo el entorno, estudiar al Sol en distintas áreas del espectro, y toda esa información se va a procesar y, bueno, interpretar, ¿no? Después quedará en la gente, los expertos que interpreten todos esos datos. Bueno, te hago otra pregunta, que por ahí por ahí tenés conocimiento, seguro que tenés mucho más conocimiento que nosotros, pero bueno, hace poquito salió la información de que podía darse el caso de que por primera vez la humanidad vea cuando una estrella explotaba. Sí. ¿Nos podés hablar un poquito de eso? Sí, no, o sea, no tengo mucha idea más que lo que he leído un poco, pero lo que sé que sí, se han observado en esta estrella que es Betelgeuse, que es de la constelación de Orión, que es una supergigante roja, que es una estrella que está en un estado de evolución avanzado, el cual se espera que en algún momento se convierta en una supernova, pero el problema es que cualquier momento puede ser hoy o puede ser dentro de 100.000 años. Entonces, digamos, los tiempos son esos, ¿no? Sí. Para el universo es ya. ¿Y podría ser, ¿no?, que ya haya explotado y todavía es posible? Sí, exacto. Sí, es posible eso. Claro, es posible. Porque Se están haciendo muchos estudios ahora porque había bajado mucho el brillo y ahora empezó a subir de nuevo. Sí, yo sigo en Twitter una cuenta que muestra cómo va evolucionando el brillo, claro, casi día a día, ¿no? ¿Nos podés pasar la cuenta? Se los paso por, no me la acuerdo ahora, pero bueno, se los paso por WhatsApp. Dale, yo te voy a molestar con ese dato. Marcelo, sí. Una de las últimas dos preguntas y te dejamos. Decime. ¿Has visto los satélites que han lanzado el proyecto Starlink? Sí, los he visto. Los ha visto. ¿Es verdad que a los astrónomos les molesta el brillo de dichos satélites? ¿No los deja ver bien o les tapan algo? Es verdad, genera cuando uno estudia cosas muy sensibles, tener algo que se mete con un cierto nivel, que levanta tanto digamos, la intensidad, es un problema. Y no solo pasa con eso, porque los radioastrónomos también tienen muchos problemas cuando hacen observaciones largas y tienen que empezar a borrar las interferencias de todos los satélites que se cruzan. Claro. Eso, o sea, es un problema que creo que se va a ir agravando cada vez más, es verdad. O sea, es necesario el progreso, pero también se pierden otras cosas, ¿no? Claro, porque el proyecto va a mandar 12.000 satélites en un par de años, y creo que hasta el 2030 no sé cuántos miles de satélites van a hacer. Va a estar el trencito de satélites alrededor de la Tierra y todos van a decir que son extraterrestres y nos vienen a colonizar. Sí, va a ser impresionante. Sí, ¿los han visto? ¿Los han observado ustedes? Yo los pude ver una vez, sí. Y hemos visto acá en la radio, desde aquí, desde la ventana hemos visto la como es ISS. Ah, sí, esa se ve muy lindo. Esa se ve muy buena, muy linda. Y acá, que es un lugar abierto, es medio, claro, en el campo General Rodríguez, tenemos un lindo cielo bastante limpio, ¿no? Como se ven muchas estrellas, pero es muy impactante verlo, ¿no? Sí, porque es muy brillante, es una magnitud muy brillante. Claro. Muy Bueno, brillante. yo tengo entendido que los próximos no les van a dar tanto brillo para que no molesten tanto, pero igual van a molestar porque van a estar en el medio. Claro, sí, tal cual. Sí, además es una cantidad impresionante. Sí, no, es terrible. La última pregunta por mi parte, después no sé si Ricardo, tu coapellido, ¿no? Sería, los dos son Colazo, y no son parientes. No, parece que no. ¿Es verdad que las emanaciones del Sol pueden afectar todas como dicen, las antenas de Internet y todo lo que es electrónico cuando hay este tipo de tormentas solares o vientos solares? Sí, es verdad. O sea, puede afectar
tanto a las comunicaciones como puede afectar a la electricidad. O sea, hay varios, puede afectar por ejemplo, a lo que depende de los sistemas de posicionamiento, porque puede afectar la constelación de GPS, por ejemplo, claro. Y eso trae otras consecuencias. Sí, no, es realmente importante lo que puede causar, y por eso es también está bárbaro poder tener un mejor entendimiento de cómo son todos los procesos, y si uno puede detectar que va a haber, porque uno dice, bueno, va a haber, se ve algo que pasa en el sol, ¿no? Uno de esos objetos que se salen y que se generan esas tormentas. Nosotros estamos en la luz, tarda 8 minutos en llegar, pero bueno, si uno viaja las partículas no viajan a la velocidad de la luz, entonces tardan más. Entonces uno puede decir, bueno, se observó tal objeto, tal evento en el sol, y se espera que en tanto tiempo allá llegue a la Tierra. Entonces uno puede estar preparado. ¿Y qué son esos objetos que entran al sol? No, son partículas cargadas muy energéticas. Ajá. Parte de la materia del plasma, que se mueve a alta velocidad, y que bueno, y que se acelera en la corona, y que después forma parte del viento, y es lo que forma parte del viento. ¿Puede llegar a producir en algún momento cortes de luz en la Tierra? Yo o sea, no soy experto en eso, pero sé que es uno de los riesgos de los que digamos, está la posibilidad de que se produzca. Porque recuerdo que la última tormenta solar que hubo, o de la última que me enteré, ese día hubo un cortes de luz bastante importante. Sí, puede suceder, tanto la parte de luz como, te digo, las comunicaciones, las comunicaciones también, no solo las de por la posición, sino las comunicaciones en algunas frecuencias del espectro. Ajá. Y bueno, entonces calculo que después que la misión Orbiter llegue a su lugar y comience a girar alrededor del Sol, sabremos algo más del Sol. Exactamente, y si todo anda bien, van a ser varios años, porque la idea es que esta misión que tiene que su vida, digamos, nominal va a ser hasta el 2026, se espera que se pueda extender hasta 2030. Ajá. ¿No? O sea, esto va a ser interesante para tomar todos los datos que va a emitir. Exactamente. Y esta estrella nuestra es de segunda magnitud, ¿verdad? No es de las más grandes. No es una estrella bastante normal. Sí, es una estrella estándar, sí. Y se calcula su tiempo, digamos que dentro de miles de años puede ser que comience a cambiar su fisonomía, que digamos, no sé si se produce en una supernova. Sí, no tiene masa como para una supernova, pero lo que pasa es que, como te decía, lo que hace el Sol es generar energía consumiendo hidrógeno, transformándolo en helio. Sí. Y va a llegar un momento que el hidrógeno se acaba. Se llena, es todo helio. Entonces ahí se producen ciertos fenómenos, se da otro proceso por el cual de átomos de helio se genera carbono, pero ya la cantidad de energía que se genera es menor. Entonces empieza a haber cambios en la estrella. Pero eso va a pasar, faltan varios miles. Miles de millones. Sí. El Sol está en la mitad está en su casi juventud, digamos, porque está en su mitad de vida y tiene unos 4.500 millones de años. Ajá. Bueno, yo acá tengo la última nota que te hicimos, que Radio Tierra la levantó hace 6 meses, y te despedimos con esto que nos dijiste, que en el universo estemos solos es muy poco probable. Sí, es verdad, sigo pensando lo mismo. Seguís pensando lo mismo. Sí, es verdad. O sea, las dimensiones que uno, que tiene el universo, pensar en lo que el otro día, una de las veces hablamos de Gaia, que eran 1.000 millones de estrellas, y era
solo la vecindad del Sol en la galaxia. O sea, ni siquiera era una gran cosa de la galaxia. Y estamos hablando de nuestra galaxia. Claro. ¿No? Solo. Se calcula, no sé, 200.000 millones de galaxias. O sea, que estemos solos... Es un poco probable. Exactamente. Poco probable. Ahora ahí a que nos podamos comunicar es el otro problema, ¿no? Sí, ese es el problema. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus explicaciones, y te agradecemos, y te vamos a seguir molestando en otros momentos cuando haya algún otro tipo de evento astronómico. Para mí no es molestia, es un gusto realmente. Bueno, Marcelo, más que agradecidos, y bueno, te despedimos con un gran saludo, gracias por la paciencia, por ser tan llano en las explicaciones, y bueno. Entendible para la gente. Para mí es un gusto, y estamos en contacto. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Marcelo. A ustedes, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, Marcelo. Chao. Bueno, para los que recién se comunican, les comentamos que estuvimos entrevistando al doctor en astronomía, trabaja en la gerencia de vinculación tecnológica en la antena de Malargüe, tanto en la cooperación científica nacional como internacional. Yo creo que es un orgullo para todos nosotros, es una persona que conocemos, debe haber muchas personas más que trabajan, que ayudan, que cooperan, pero bueno. Por lo menos él da la cara y nos da entrevista cuando se la pedimos. Sí, y es entendible, y le agradecemos mucho su tiempo, ¿no? Porque debe ser una persona bastante ocupada. Y me quedo con lo que nos dijo la otra vez que le preguntamos. Que reafirmó ahora. Dijo, sigo reafirmando, que estemos solos en el universo es poco probable. Pero después viene el problema de la comunicación. Pero bueno, en verdad creo que fue una buena nota, una linda charla. Algunas cosas hemos podido aclarar sobre algunas teorías conspirativas que andan por ahí diciendo que hay objetos que entran al Sol. Por eso le pregunté lo de los objetos que entran al Sol, y por eso dicen que el Sol es frío y todo eso. Creo que más o menos se entendió. Ahora, el que no quiere entenderlo, no quiere creer en la ciencia, o cree en la ciencia en lo que le parece, en lo que no. ¿Cómo harán esas personas para ver esos objetos que entran y salen? Me gustaría ver esto está ¿con qué método? Todo en internet. Vamos a un pequeño corte y vemos si nos podemos ya comunicar con nuestro segundo entrevistado, con Fernando Silva, y ya volvemos enseguida. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Fernando, ¿cómo te va? Ricardo, acá con Carlos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por la invitación, felicitaciones por el inicio de temporada. Gracias. Estamos calentando motores, ¿viste? Como quien dice. Claro, me parece muy bien. Recién terminamos la charla con el astrónomo Marcelo Collazo, que está siguiendo la misión solar Orbiter. Impresionante, lo estaba escuchando y es un lujo. Ya he estado alguna vez en la señal. Mira. Al principio, en las primeras temporadas de la señal, estuvo un par de veces Marcelo, y siempre es un placer escucharlo, porque la verdad es que el conocimiento, el acceder a la ciencia con esta sencillez, es muy importante, y sobre todo para comprender, por ejemplo, en el caso de Marcelo, lo importante que es para comprender el funcionamiento de las estrellas, del Sol, cómo es que nuestro Sol es el centro de la vida de nuestro sistema planetario, de nuestra pila energética, ¿no? Exacto. Y tantas cosas tan importantes, como lo explicó en su momento también en la señal el viento solar, cosas que son verdaderos enigmas para nosotros, y que él con tanto esmero y tanta dedicación divulga, ¿no? Esta es la divulgación
científica que muchas veces escucho que hay un montón de gente que se queja, que no se hace, pero bueno, tampoco veo que los llamen a los divulgadores científicos, excepto por casos como el tuyo, ¿no, Carlos? Sí, la idea que es, se preocupan por esto. Claro, la idea es eso, sacar todo lo que son ideas que no tienen nada que ver. Vamos a la ciencia a preguntarle a los científicos cómo es la cosa. Vamos al grano. Después, si hay algunos científicos que no quieren hablar, bueno... nos pasó también de gente que dijo, no, un programa de ovnis, bueno... Le dijimos, escúchenlo y después nos dicen, a ver qué les parece, si después, cómo los tratamos. Si le hemos dicho la palabra ovni en algún momento a Marcelo Collazo, en ningún momento. No, por supuesto, pero además no es necesario. Vos sabés que a propósito de Marcelo Collazo, y ahora nos metemos con el tema, pero ahora hace poquito, el 28, si no me equivoco, ahora el 28 de febrero, falleció Freeman Dyson, que era un doctor en física que hizo unas contribuciones importantísimas a la ciencia, pero fue el creador de la idea de la famosa esfera de Dyson, que es esta suerte de estructura, o bien, no te diría sólida, en algún momento se imaginaba sólida, pero por ejemplo de una nube de satélites alrededor de una estrella cosechando su energía, ¿no? Tratando de llevar esa energía a una civilización que ya de esta manera entraría en creo que sea en el grado 1 de civilizaciones de la escala Kardashev, que bueno, también para eso hay para hablar de bastante rato, ¿no? Pero era muy importante, fue muy importante el trabajo de este señor en la Universidad de Cambridge, y bueno, ahora el 28 de febrero falleció, así que es un momento también para recordar. Y vos hacía poco habías hecho un programa sobre las esferas de Dyson. Justamente porque bueno, había noticias de algunas misteriosas estrellas que de pronto que parecían tenerla, se apagaban o se reducían en su magnitud, y una de las hipótesis alrededor de este misterio de las estrellas que desaparecen es que algunas civilizaciones podrían ir completando esferas de Dyson alrededor, y de esta manera las estrellas estar menguada su magnitud, sin que esto provoque por ejemplo, como hablaban recién, ¿no? O una supernova, o la aparición de una enana marrón o de una enana blanca, dependiendo del tipo de estrella. Una especie de paneles solares alrededor del planeta para captar toda la energía del Sol y no perder nada. Claro, alrededor del Sol en realidad, más que alrededor del planeta. Después ponerlos alrededor del Sol en una órbita. Mandarla al planeta. Y mandarlo al planeta o a factorías energéticas en el espacio también, ¿no? Que podrían procesarlo, por ejemplo, para una flota de naves para viajar por el sistema solar, que ya es lo suficientemente grande. No piensa que el sistema solar es chiquito, pero bueno, es algo fascinante, ¿no? Pensar en esas distancias, uno siquiera puede llegar a imaginársela. No podemos ni imaginarlo. Bueno, te felicito por el nuevo canal que tenés, Zapping. Bueno, muchas gracias, amigo. ¿Podés contarnos más o menos de qué trata para la gente, para los escuchas? Sí, por supuesto. Mira, el canal Zapping es un canal con el que de alguna manera me estoy dando un gusto, porque me gusta mucho el cine, me gustan mucho las series de ciencia ficción, y bueno, el cine obviamente. Leo mucha ciencia ficción, tanto en libros, novelas, cómics. Entonces, bueno, se me ocurrió armar un canal de YouTube paralelo a la señal Ciencia y Misterios, donde hacemos zapping por todas estas cuestiones, ¿no? Y pasamos, por ejemplo, de la nueva serie de Viaje a las Estrellas, Picard, a las noticias de la Guerra de las Galaxias, a la historia de dónde vienen los xenófobos de Alien, el octavo pasajero y toda la saga. Hablar de también nuevos lanzamientos de series de ficción, y algunas un poco de fantasía también, como vamos a tener dentro de poquito una serie que se estrenó hace poco
en Netflix, que es Ragnarok, con algunos reviews, y bueno, a partir de allí ir creciendo con todo esto y traer cada vez más material para los que disfrutamos, no solamente de los misterios, sino también de la creatividad humana aplicada a este campo, que siempre hace florecer ideas antes. Sí, es muy interesante, y vos sabés que la ciencia ficción siempre se adelantó a los después a los descubrimientos y a los acontecimientos posteriores, ¿no? Absolutamente. Hay varios casos de predicción de órbitas de satélites. Mira, fíjate, hace unos días atrás estaba en Plaza de Mayo cuando fue una manifestación que se hizo con más de 70 activistas internacionales en una campaña que se llama Detengan a los robots asesinos, y justamente hablábamos con un equipo dedicado a la robótica y la inteligencia artificial, un canadiense, respecto a la necesidad de aplicar las tres reglas o las tres leyes de la robótica que propuso en su momento Isaac Asimov en la ciencia ficción, ¿no? Que de las cuales la primera es un robot nunca debe matar a un ser humano. Ajá. Y bueno, acá ya estamos teniendo un problema muy grande con respecto a esto, porque en este momento se están desarrollando robots para ir a la guerra y matar seres humanos. Entonces es un tema muy complejo que se tiene que tomar con la seriedad que corresponda, y no porque haya aparecido primero en la ciencia ficción se le debe restar importancia o trascendencia, sino que bueno, hay autores que supieron ver en un futuro no muy lejano la posibilidad de la aparición de problemas sociales relacionados a la ciencia y a la tecnología, que bueno, se están representando hoy por ahí en el mundo real, ¿no? Sí, siempre se adelantó la ciencia ficción con lo de Julio Verne, la Guerra de las Galaxias y un montón de charlas y de libros que se adelantaron, y después ocurría lo que ocurría. Lo que se decía ahí. Hablemos de la cultura extraterrestre. ¿Qué pasa con la gente que cree a pie juntillas que estamos rodeados de extraterrestres y que hasta que están entre nosotros, y que para mí no tienen suficiente asidero todas estas ideas, creencias, hipótesis, porque yo no tengo las pruebas necesarias para poder decir que estamos rodeados de extraterrestres, o que nos vienen a cuidar, o que nos están protegiendo. No sé, muchas teorías que a mí me parece que, como decís vos también en tu programa, la cultura extraterrestre que está alrededor nuestro y que nos está llevando por un camino distinto de la investigación como la vemos nosotros, ¿no? Racional. Tal cual. Es un tema que es muy interesante. Aprovecho de darle un saludo muy grande y un abrazo enorme a la familia Señalera, que sé que te está escuchando esta noche, porque sé que ellos son los primeros que se tienen que bancar estas reflexiones y muchas veces no están de acuerdo, pero bueno, por lo menos lo charlamos. No, podemos hablar. Acá nadie tiene la verdad ni la razón, ¿no? Nadie tiene la verdad. Que decir, cada uno puede tirar su idea y todas son aceptables. Podemos aceptar, pero no compartir. Y creo que así es como se puede tener un diálogo y escuchar al otro, porque nos puede dar también alguna idea que nosotros no la pudimos pensar. Tal cual, no, absolutamente. Y esto es tan especulativo como que los objetos voladores no identificados o que los visitantes de dormitorio, etcétera, son todos extraterrestres, ¿no? Es todo altamente especulativo. Claro. Sobre esto no hay pruebas tangibles, por lo menos por el momento, como para poder decir, bueno, viene de otro mundo, viene de una dimensión, en realidad de un universo paralelo, o viene de este mundo, pero de una realidad efímera que no llegamos a captar con nuestros 5 sentidos. Pero la realidad es que la idea de estos científicos o turistas o invasores que llegan de otro planeta a establecer un contacto, o a estudiarnos, o a colonizarnos, es una idea que
tiene muchísimos más años de los que pensamos. Quizás justamente a través de la ciencia ficción y la fantasía tomó una preponderancia bastante importante a partir de los años 30 del siglo pasado. Sí. Muchos autores de las famosas revistas pulp inundaron de historias de marcianos, de venusinos y de seres de otras locaciones que llegaban al planeta porque de pronto encontraban la Tierra muy apetecible. Sobre todo recuerdo algunas historias relacionadas a, por ejemplo, esta cuestión de que tengamos un 70% de agua en el planeta, en la superficie del planeta, Koji, y esta idea que había hasta no hace mucho tiempo atrás, un par de décadas atrás, de que éramos uno de los pocos planetas con agua en el sistema solar y ni hablar ya en el universo, ¿no? Yo me acuerdo que era chico, iba a la primaria y parte de la secundaria y nos enseñaban que el único lugar en el universo donde había agua líquida era el planeta Tierra. Exactamente. Y que más allá de nuestras fronteras planetarias no íbamos a encontrar agua ni por casualidad. Claro, eran épocas en las que ni siquiera se había detectado todavía el primer exoplaneta o el primer planeta fuera del sistema solar. Sí. Hoy ya conociendo cientos de planetas fuera del sistema solar y teniendo el acceso a otra información, bueno, se puede especular tranquilamente que hay agua en otros planetas, incluso se pueden hacer análisis químicos de las atmósferas de los planetas a través del espectro de ondas de luz que esos planetas muestran cuando hacen el tránsito frente a la estrella. Es muy interesante, una cuestión muy, muy interesante. Incluso en nuestro sistema se han encontrado que hay planetas que se ha confirmado que tienen agua, o que ya sea hielo o de otra manera, pero tienen agua. Mira, prácticamente todo el sistema solar tiene agua. Llegamos a ese punto porque, comenzando por los cometas, que están conformados en una gran parte de hielo, podemos seguir por Marte, que tiene agua líquida, con un lago que fue confirmado el año pasado, que tiene unos 20 kilómetros de ancho más o menos, y mínimo 1 metro de profundidad. Aunque está bien, estamos hablando de agua muy salina, en un reservorio bajo tierra, no bajo el suelo marciano, todo lo que vos quieras, pero es agua líquida. Y agua líquida que también se confirmó que en Marte, dependiendo de la época del año, corre por la superficie porque hay un deshielo, o sea, se derriten bloques que están en la superficie, o sea que agua tenemos en todas partes, en la Luna. Tenían razón los de los canales marcianos, Bueno, razón. Sí, justamente, los canales marcianos, bueno, en algún momento se pensaron que los canales marcianos eran producto de una civilización inteligente haciendo rutas, ¿no? Claro. Pero luego cuando se empezó a estudiar los canales marcianos, y hoy por hoy ya se tiene una idea bastante acabada de que hace unos miles de millones de años Marte fue un planeta 100% habitable y de hecho con un clima muy parecido al nuestro. Entonces es muy interesante verlo de esa forma. Sí, con supuestamente con agua también en el planeta y bueno, y con muchos elementos que tenemos acá en la Tierra también, ¿no? Bueno, por eso se piensa que pudo haber prosperado allí la vida. El tema que veníamos era de que no tenemos suficientes pruebas todavía, para mí, por lo que yo pienso, ¿no? Desde mi forma de ver, de los años que tengo de andar buscando al fenómeno por todos lados, todavía no puedo yo referirme a que sean extraterrestres, porque hasta pueden ser también, como la teoría que se manejan ustedes con Caravaca, con Acevedo, que puede ser algo psicológico y que no lo conocemos todavía, este fenómeno, por ejemplo. Bueno, ahí hay un buen punto. Vos sabés que ese es un punto muy interesante. Lo que estoy intentando sembrar en quienes se tomen un ratito para leer las notas en cienciaymisterios.com o para ver los videos sobre cultura extraterrestre en el canal de la señal Ciencia y Misterios, es la semillita de la duda, ¿no? Como pensarlo 2 veces. Porque, a ver, es muy común decir que algo que no entendemos seguramente es extraterrestre. De pronto, una persona saca una foto en medio del campo, se le cruzó, como veíamos el otro día en la capacitación de visión OVNI, se le cruzó un bicho a cierta velocidad por delante del obturador, quedó con una forma ovalada por la distorsión del movimiento y ya dice que es una nave extraterrestre. De pronto alguien tiene una experiencia realmente fuera
de lo normal, fuera de lo ordinario, extraordinaria, y también la primera idea es decir, bueno, esto es extraterrestre. Con lo que hago hincapié en la segunda entrega justamente de cultura extraterrestre, con un punto que me parece que es fundamental, que es el del meme extraterrestre. Y no estoy hablando de los memes de hoy por hoy, de esos que encontramos en internet que son tan chistosos, sino que estoy hablando de lo que Richard Dawkins, que es un biólogo y filósofo, ya propuso por allá por el año 1962, si no me equivoco, que es esta cuestión de que hay ideas, estas ideas son las que él llama memes, hay ideas que dependiendo del contexto sociológico, cultural, prenden mejor en una sociedad, ¿sí? Esto no quiere decir que estas ideas sean correctas, ¿sí? Vamos a un punto, por ejemplo, que es bastante claro. Por ejemplo, la idea de que el pueblo judío es el culpable de todos los males de un país, ¿no? Como sucedió previo a la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nacionalsocialista, pero también en buena parte del ideario popular de los Estados Unidos y de Gran Bretaña, donde rechazaban a judíos que escapaban de Alemania y los mandaban de vuelta a Alemania. Eso es algo que no se ve de parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial. En definitiva, había mucha gente que durante muchos años había pensado que el pueblo judío era parte de los grandes problemas de la humanidad y nadie los quería en el medio. Esto llevó al famoso Holocausto. Algunos lo discutirán, otros no, me parece bárbaro que siga la discusión. Yo lo que voy es a esto. Una idea plantada en suelo fértil puede llevar a una sociedad a pensar que es bueno exterminar a una etnia en particular, o que todo lo que pueda llegar a parecer extraño es extraterrestre. Está bien que la primera idea es bastante nefasta, y la segunda es mucho más inofensiva, ¿no? Si hablamos de extraterrestres, es algo mucho más inofensivo, pero a lo que voy es a la importancia del establecimiento de un meme. Un meme puede cambiar, una idea bien plantada en suelo fértil puede cambiar la manera en la que observamos, en la que interpretamos esta limitada observación de la realidad que tenemos con los 5 sentidos. Porque nunca tenemos que olvidar. Tal cual. La interpretación de la realidad, y ese es el tema. Que si ya vamos con una predisposición a pensar en algo, a pensar que todo ovni es extraterrestre, ya vamos mal. O si vamos a investigar un caso creyendo que existen los extraterrestres, también ya vamos mal desde el primer momento. Tal cual. Porque además, yo lo que voy es a esto. Desde el vamos, cuando uno va a ver un caso, y esto lo digo no como investigador, porque no soy investigador ovni, sino que soy simple periodista, un comunicador, pero cuando uno va a ver un testigo, la idea es tratar de sacarse de encima los preconceptos, las ideas, todo. Y escuchar al testigo, escucharlo, ver qué tiene para decir, qué cuenta, cuál es su narración, que además automáticamente entra dentro de lo folclórico, porque no tenemos manera de probar o refutar lo que dice más allá de algún tipo de análisis de credibilidad del sujeto. Pero digo, uno tiene que escuchar y después ver qué es lo que se puede rescatar de allí, a no ser que haya algún tipo de caso físico, y ahí nos estaríamos metiendo, como por ejemplo la caída de algún objeto, un resto extraño, que ahí ya nos metemos con el tema de los ovnis del Pentágono, ¿no? O por ejemplo un efecto físico en el testigo, que ha habido casos de testigos con efectos físicos. Entonces bueno, allí ya nos encontramos con algo diferente, algo que se puede mesurar, que se puede medir, que se puede trabajar. Pero cuando solo tenemos el relato, nos tenemos que guiar únicamente por la experiencia, que además es totalmente válida, y esto no le resta importancia de ninguna manera, de la persona con la que estamos hablando. Esto nos limita mucho para comprender el todo. Y ahora, cuando nos ponemos a ver hacia el pasado, equipo de Enigmas 2020, cuando nos ponemos a ver hacia el pasado, es muy interesante notar que el otro lugar donde encontramos memes a diestra y siniestra es en las religiones. Las religiones están cargadas de memes, de figuras meménicas. Y
cuando analizamos los memes de las religiones, nos damos cuenta, o por lo menos a mí me resulta bastante claro, que si esas mismas experiencias de los profetas, háblese de Mahoma, de Jesús, Buda y tantos otros, ¿no? De estas figuras crísticas. Estas experiencias, y por qué no también, ¿no? De sus acompañantes en estas historias, el resto de los profetas que estuvieron con ellos. Si uno ve estos eventos narrados en la antigüedad, claro, estos memes que aparecen en las religiones, si uno los extrapola a hoy por hoy, si sucediese lo mismo hoy, de pronto una nube flotando sobre un pueblo que cruza el desierto y que provee de agua y de alimento, perfectamente podría ser interpretado hoy por hoy como una nave extraterrestre, porque es el meme que un poco nos está sesgando la mirada en este momento. No sabemos cuál va a ser el meme de 200 o de 2000 años, pero en este momento es el extraterrestre. Entonces hoy diríamos que es extraterrestre, y de allí viene toda esta cuestión de los alienígenas ancestrales y muchas interpretaciones a veces tiradas de los pelos de cosas antiguas. Digo, si nos sacamos de encima tanto el meme religioso como el meme extraterrestre, que a veces tiene una carga religiosa encima, podríamos llegar a tratar de ver otra cosa que está detrás, y que es ahí donde el trabajo de José Antonio Caravaca, de Néstor Berlanda, de Juan Acevedo Peinado, un poco el mío como un humilde colaborador también, apunta, es a que hay otra cosa, y es una inteligencia que está presente, que interactúa con el hombre, que el contacto, por lo menos, y hablo por mí, el contacto para mí no es algo que se dé en raras ocasiones, sino que es prácticamente constante, sino que a veces hay personas que entran en comunión con el fenómeno, y no estoy hablando de fenomenología, aquí quiero hacer una separación. Fenomenología puede ser el objeto volador no identificado, puede ser un humanoide a los pies de la cama, o puede ser, por ejemplo, algo más extraño como el Mothman. Ahora, el fenómeno es lo que está detrás, ¿no? Es como esa última capa de la cebolla que le termina de dar sentido a todo esto. Hay varias ideas respecto a esto. Jacques Vallée hablaba de una inteligencia rectora, José Antonio Caravaca habla de algo muy parecido, pero él hace mucho hincapié en una zona de borde, que es donde ocurre esta comunión entre el fenómeno y el testigo humano, donde de pronto suceden una serie de eventos muy interesantes que tienen que ver con la psique. Pero ojo, que por lo menos no lo estoy diciendo yo, y creo que no lo están diciendo tampoco ni Caravaca, ni Acevedo Peinado, ni Berlanda, no pasa única y exclusivamente por la psique humana. O sea, no es que no haya nada con lo que interactuar y estemos interactuando única y exclusivamente con nuestras ideas de lo que es la realidad, algo así como un tipo de pensamiento residuo dando vueltas por allí, sino que hay una idea de que existe algo con lo que interactuamos, que más que extraterrestre, parte de nuestro planeta, tan parte de nuestro planeta que es parte nuestro también. Ahí es donde por ahí se genera un poco la confusión, porque estamos directamente emparentados con esto, pero al mismo tiempo es una inteligencia, otra inteligencia, con la que de vez en cuando establecemos una comunión, y que dependiendo de la interpretación, del desarrollo tecnológico, de un montón de cosas, las sociedades humanas lo van interpretando de una manera o de otra, o lo van pudiendo comprender de una manera o de otra. Lo importante acá es notar, y esto lo estoy trabajando, ya lo tenemos listo con el libro que preparamos con Juan Acevedo Peinado, es que existe una serie de mensajes, porque es comunicativo, fenómeno que se repiten a través de los siglos. Y bueno, ya algún día cuando el libro se edite podemos hablar largo y tendido de esos mensajes, porque es interesante. Caravaca habla de que hace falta eso que está fuera nuestro para que se haga la comunicación con el testigo, ¿no? Desde ya. Ahora, por ejemplo, acá Héctor Eduardo Zawiak
Dice, el arquetipo junguiano le resta entidad a lo fáctico. Bien, habría que analizar qué pasa con los avistamientos con testigos masivos. Ayer casualmente oí el testimonio de Silvia Simondini en Caleta Olivia, que fue un avistaje de varias personas. Está bien, existen también los avistajes de varias personas, no por eso decimos que es extraterrestre. Hay avistajes, y como también está la nave de tornillos y remaches que te capta el radar, también existe eso. Es decir, hay algo más, no solo lo psicológico, ¿no es cierto? No, pero además, vamos, acá hay un punto en el cual por lo general tengo siempre algún chisporroteo con quienes están escuchando o están viendo. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que no haya nada más físico aparte de lo que comprendemos. Eso para nada, no lo descarto, porque además tengo adelante un montón de información sobre efectos físicos. Claro. Ahora te voy a hablar un poquito de eso, porque además es jugoso y es de los últimos días. Pero ¿a qué voy? Hay una enorme cantidad del fenómeno, yo me arriesgaría a decirte que más de un 90% del fenómeno, que es muy local y que está emparentado con una inteligencia que nos acompaña hace muchísimo tiempo, y casi te diría desde el principio, y que es local. Podemos extender el local al universo si queremos, porque si, por ejemplo, pensamos que la teoría del Big Bang es correcta, todos venimos del mismo lugar. Así que bueno, pero vamos a hablar de nuestro planeta o nuestro sistema planetario, es algo muy local. Ahora, ¿existe un porcentaje de casos que para mí, por lógica y hasta por estadística, tendría que corresponder a civilizaciones extraterrestres? Sí, yo no lo niego, porque además, si vos te pones a ver un poco el universo observable, con apenas ver un centímetro cuadrado del universo observable, podemos encontrar millones de galaxias, y ahí te da una idea de lo inmenso que es el universo y de las posibilidades de vida que pueda dar. Ahora, yo lo que voy es a esto. Que un 5% sea extraterrestre y que suceda cada 500, cada 100, cada 50 años, me parece mucho más lógico a que estén todo el tiempo acá interactuando con nosotros, porque además ya hace rato que habrían dejado de ser extraterrestres. Si yo me voy a vivir a Estados Unidos y pido la nacionalidad, me quedo 10 años allá, termino siendo norteamericano. Claro. Exacto. Entonces, bueno, estos muchachos ya vendrían a ser terrestres como nosotros. Por lo que también estaríamos fuera del campo extraterrestre si estuviesen tan presentes todo el tiempo. ¿Me entendés a lo que voy? Esa es la reflexión. Hay una enorme cantidad de eventos que corresponden con otros temas del fenómeno que son más locales que una visita extraterrestre como la vemos en las películas, que se nos ha implantado en el hipotálamo a través de libros, revistas, ciencia ficción, gente hablando. La teoría que más pega, la primera, es la HET, la extraterrestre. Ahora, yo en la mano tengo un dossier, no sé si te acordás de Ignacio Durnaude, Rojas Marcos, que tiene más de 300 hipótesis sobre la procedencia del fenómeno OVNI. Ese es un dossier acá que tengo con más de 300 hipótesis para analizar una por una, y quizás se pueda ver que pueden llegar a venir de varias partes y no de una sola, ¿no? Acá te mando saludos, Iña Mike, que está escuchando también. Saludo muy grande para Ignacio Molina, allá desde Junín, también para Fortu, que se está escuchando por aquí, mi coequiper, para Sime Muñoz, que está escuchando desde Tigre, un beso grande, Néstor Rey, que estoy viendo por aquí, Torné Moicush también está por aquí, Leo RCC, bueno, Eduardo Paso, hay mucha gente de la familia señalera que está escuchando, así que un saludo muy grande para ellos. Decime una cosa, ¿cuándo comenzás tu programa de La Señal? Los días jueves en directo. Mira, La Señal comienza el 12, ¿sí? El jueves 12, o sea, el jueves que viene. El jueves que viene arranca la temporada 2020 de La Señal. Mañana hacemos el último especial de verano, porque además también se está terminando el verano. Mañana hacemos el último especial de verano y el jueves que viene arrancamos con todo la temporada 2020 de La Señal, y ya te estoy invitando, espero que puedas,
para que participes de este primer programa de La Señal, porque te voy a invitar a vos, está invitado Carlos Alberto Yerchuk, Andrea Pel Simondini, vamos a hacer unos cuantos allí, charlando un rato y compartiendo el primer programa. Un gusto. Bueno. El Congreso de Andrea, el Congreso de Victoria, que va a ser 15, 16 y 17 de mayo. Interesantísimo. En la cual vas a exponer. ¿Vos también? Sí, yo también. ¿Y qué vas a exponer? Bueno, mira, voy a hablar justamente de esto que te estaba diciendo, ¿no? Te estaba contando un poco. Ibas a contar algo de la parte física, eso. Claro, bueno, justamente porque vamos a hablar de los ovnis del Pentágono, porque bueno, un poco Andrea me encargó que haga como el resumen periodístico el domingo a la mañana, de todo esto que viene sucediendo con los metamateriales, con Supocrash, con Luis Elizondo, con el Pentágono, con tantas cosas que han sucedido en el año 2019 y que siguen sucediendo en el 2020, y es una historia interesantísima. Yo cada vez que me pongo a leer sobre esto, a trabajar, a buscar fuentes, a hablar con colegas, a hacer correos, me fascina cada vez más la historia que se está develando atrás de todo esto. Yo te voy a hacer un pequeño resumen de algo que es muy, muy interesante para llegar a la parte física. Por favor. Todo esto arranca en el año 1989. Hay una relación que no es muy clara, pero que está, de hecho tengo hasta pruebas fotográficas de la relación, entre Luis Elizondo, Tom DeLonge, este cantante de una banda que se llamaba Blink 182, que siempre además fue un fascinado por el tema OVNI, tiene un tema de esa banda dedicado al fenómeno OVNI, en el cual le pregunta a la madre a ver qué son esos tipitos que acaban de aterrizar en el patio trasero de su casa. Y un señor conocido como Robert Bigelow, que en el año 1989, ¿sí? El señor Robert Bigelow, y este señor tiene mucho que ver con todo esto, contrata a Bob Lazar. ¿Ustedes se acuerdan de Bob Lazar, el del Área 51, el que pone el Área 51 en circulación en los medios de comunicación, que dice que trabajó allí y que vio un objeto volador no identificado y hasta le parece haber visto de reojo un extraño ser allí cerca de él? Bueno, ahí es donde comenzó también lo de MJ12, lo de Matrix. También, lo de MJ12, que lo pude hablar con Stanton Friedman antes de que fallezca el año pasado, también lo recordamos, un grande Stanton Friedman, ¿no? Que él estaba convencido de que una parte de los documentos del MJ12 eran reales y otros habían sido puestos allí falsos para despistar, ¿no? Como desinformación. Como pasa siempre. Pero que él había podido comprobar. Si quieren pueden buscar la entrevista, está en el canal de YouTube de Señales y Misterios. Él había podido comprobar que parte de esos documentos eran reales y hasta había ganado una apuesta de $1,000, porque él había hecho firmado documentos clasificados y confidenciales para el gobierno de los Estados Unidos cuando trabajaba en el desarrollo de energías nucleares ultra secretas para, por ejemplo, el viaje al espacio profundo, ¿no? Es muy jugosa esa entrevista. Pero bueno, regresando a esto, lo contrata a Bob Lazar para Z Reticuli 2 Corporation y no llegan a mucho, pero ya en ese momento Bigelow estaba buscando el elemento 115. Para mí esto es como un mojón, porque ahí nos damos cuenta que Bigelow se estaba buscando metamateriales en el año 89. En el año 1995, Bigelow funda el NITS, que es famosísimo, el Instituto Nacional de Ciencias del Descubrimiento, que se llama a sí mismo en el sitio que está hosteado en internet todavía, en el Web Archive, como un instituto de ciencias privado, focalizado en la investigación de los fenómenos aéreos, mutilaciones de animales y otros fenómenos anómalos relacionados. Con el equipo del NITS, él comienza a conducir las famosas investigaciones del rancho Skinwalker, ¿no? Que él compra el rancho Skinwalker, este lugar donde se supone que aparecen de todo, ¿no? Desde los famosos Skinwalker, que son como estos lobos gigantes metamorfos, hasta objetos voladores no identificados, y donde tiene mucho que ver el sistema de inteligencia y defensa norteamericano. ¿Por qué? Porque él, 4 años después de fundar el NITS, funda
BAS o Bigelow Aerospace, que comienza a trabajar en contratos con el sistema de defensa norteamericano. Y esto es un tema hiper complejo, interesante y profundo, pero el tema es que tanto las actividades del NITS, y esto por ejemplo se lo consulté a Alex Gianetti, que ha intentado por todas las maneras entrevistar a los ex integrantes del NITS, que ya no existe porque creo que duró hasta el 2004. Hasta el día de hoy, por un contrato de confidencialidad, no pueden hablar de qué encontraron trabajando con el NITS, pero algunas cosas se han escapado, como por ejemplo la famosa encuesta Roper, que era una manera de tratar de comprender o estimar cuántos supuestos abducidos había dentro de la población norteamericana y de allí sacar una a nivel mundial. Y uno se pone a pensar, ¿por qué de pronto un empresario, primero hotelero, después de bienes raíces, se dedica a poner un startup, una compañía espacial privada, y a investigar para el gobierno norteamericano cosas tan extrañas como objetos voladores no identificados, skinwalkers, criaturas, mutilaciones de ganado? Bueno, resulta que también por lo que hablamos con Alex, parece que el hijo de Robert Bigelow, que falleció muy joven, era un fanático del tema OVNI, y le pidió a su padre que le prometa que cuando ella no estuviera se iba a dedicar a invertir parte de su fortuna en esta investigación. Bueno, parece que Bigelow cumplió, se dedicó, y de la mano de una influencia política muy importante como es el senador Reid por Nevada, recordemos que Bigelow está instalado en Nevada, donde también se dice que está el Área 51, que estuvo mucho tiempo. Bueno, allí comienza a trabajar y da rienda suelta a los trabajos, como digo, del BAS, que es el Bigelow Aerospace, y comienza a tratar luego, más tarde, con Elizondo, con Tom Telón, con To The Stars Academy, comienza a buscar, por ejemplo, los archivos personales, las bases de datos de los grandes investigadores del fenómeno OVNI, metiéndose en MUFON y ofreciéndose $672,000 específicamente a los investigadores para que les den su material de archivo, algo que fue un escándalo dentro del MUFON y que terminó con la renuncia del director a nivel internacional de esta asociación mutual de investigación de objetos identificados, y que luego siguió alrededor del planeta con la búsqueda de los famosos metamateriales. No solamente él, también Luis Elizondo. Ahora, hay otra búsqueda de la cual hace poco tiempo comenzamos a tener noticia gracias a la famosa revista Popular Mechanics, ¿no? Mecánica Popular, ¿te acuerdas de la Mecánica Popular? Sí. Bueno, resulta que Mecánica Popular, en un repaso por toda la historia de Bigelow relacionada con The Stars Academy, que me parece muy interesante, porque yo esta comparación o esta búsqueda la encontré, ponele, en septiembre del año pasado, y en noviembre Mecánica Popular sacó una historia muy parecida, y bueno, obviamente con mucha más información porque están en el medio y tienen fuentes impresionantes. Pero hay un punto de toda esta historia que narra Mecánica Popular que es muy, 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 muy fuerte, y que tiene que ver con un trabajo que obtiene Stephen Aftergood, que pertenece a la Federación Americana de Científicos. Este trabajo lo obtiene a través de la Ley de Libertad de Información, y él en enero de 2018 publica un pedido al Departamento de Inteligencia norteamericano, a la Agencia de Inteligencia de Defensa, para que se desclasifique esto. Un proyecto dentro de todo esto para la búsqueda de los efectos físicos, escuchá, los efectos físicos sobre el tejido biológico cuando los testigos están cerca de los UAP o fenómenos aéreos desconocidos. Exacto. Este es un trabajo médico importantísimo porque mide los efectos de campo
agudo y subagudo, los efectos médicos, ¿no? O clínicos, de campo médico agudo y subagudo, sobre los tejidos dérmicos y neurológicos de los seres humanos ante la presencia de objetos voladores no identificados. De hecho, dentro del trabajo, varias veces se nombra a los objetos voladores no identificados. A ver, dice, por ejemplo, comenzando el trabajo, y esto es textual, porque lo estoy traduciendo en estos días, como ejemplo de la amplitud del estudio, ciertas características de los campos asociados por la propulsión exótica que tienen estos artefactos, pueden ser casi con certeza registrados por sus efectos sobre la fisiología humana. Ajá. Por lo tanto, bajo la consideración de este estudio es la extracción de un análisis médico de estos datos de archivo para determinar los mecanismos probables, fuerzas de campo involucrados en la generación de efectos fisiológicos reportados. ¿Qué quiere decir todo esto? Y acá vamos con las dos hipótesis del trabajo. Que existe suficiente evidencia de los efectos en humanos, llámese lesiones en la dermis o neurológicas, o efectos también en la piel o en el cerebro, como para poder realizar una ingeniería inversa de ciertos aspectos relacionados a los sistemas de energía de estos aparatos y la propulsión de estos aparatos. O sea, que por el efecto médico de lo que quedan los testigos humanos que presencian de cerca objetos voladores no identificados, se puede hacer ingeniería inversa para saber qué provocó esa lesión, o bien en la piel o neurológica, y que permitiría de alguna manera desentrañar por lo menos una parte de lo que está sucediendo allí. Yo sigo sin pensar necesariamente que tiene por qué ser extraterrestre, pero es muy, muy, muy interesante tomar en cuenta. Esto es lo que vas a traer en el Congreso. Esto es lo que voy a traer en el Congreso. Es muy interesante tomar en cuenta de que estos médicos que trabajaron en esto sí toman como una posibilidad que la tecnología no sea ni humana ni terrestre. De hecho, hay un reporte que se llama el reporte de los 10 años que da la Bigelow Aerospace a la Agencia de Inteligencia de Defensa, que se puede resumir en algunos puntos y te digo un par, ¿no? Por ejemplo, este reporte hace una descripción general de los esfuerzos de la División de Física de Bigelow Aerospace para realizar investigaciones sobre vehículos aeroespaciales avanzados, incluido el desarrollo de la estandarización para la medición de efectos físicos y firmas asociadas de los objetos voladores no identificados. O sea, en definitiva, están tratando de realizar investigaciones sobre vehículos aeroespaciales avanzados para tratar de esa tecnología llevarla a otra cosa utilizable por el Departamento de Defensa norteamericano. Este reporte, por ejemplo, que también lo voy a incluir, tiene una descripción general de las investigaciones. Hay menciones al rancho Skinwalker como un posible laboratorio para estudiar otras inteligencias. Ojo, fíjate lo que estoy diciendo, otras inteligencias y además posibles fenómenos interdimensionales. Hay planes estratégicos para organizar una serie de foros de debate intelectual dirigidos a audiencias amplias relacionadas con la divulgación potencial de una presencia extraterrestre. Y esto tenemos que preguntarnos acá, estos debates, ¿no? Estos foros de debate intelectual dirigidos a grandes audiencias y la divulgación potencial de una presencia extraterrestre, ¿es porque realmente piensan que hay una presencia extraterrestre o es que la idea es que las audiencias amplias piensen que se trata de una presencia extraterrestre cuando se trata de otra cosa? Siempre está la dualidad. Ahora, en el del rancho Skinwalker hemos hablado acá con gente que ha hecho investigación sobre el mismo, interesante también. Bueno, esto lo vas a dar en el Congreso, así que el que quiera más información, que vaya al Congreso, que ahí vamos a dar también casos de desclasificación de gendarmería y todo. Desde ya, Fernando, te agradecemos mucho, gracias por el tiempo
y creo que ha sido muy interesante toda esta charla, y bueno, lo volveremos a hacer antes del Congreso. Vamos a volver a tocar el tema contigo. Cuando quieras, mi amigo, vos sabés que yo estoy acá más que dispuesto para estar en el programa y colaborar de toda manera que sea beneficiosa para vos y para los oyentes y para todo el equipo, que es impresionante el trabajo que hacen cada semana. Gracias por volver. Gracias, Fernando. Un abrazo, un gusto escucharte. Igualmente, muchas gracias. Perdón por hablar tanto y tan seguido. No, pero es que esto es interesante y los que nos gustan no paramos, seguimos. Tal cual. Muchas gracias por la invitación, chicos. Chau, Ferrer, hasta luego. Chau, un abrazo grande. Bueno, ya ves que, como te decía, Fernando te hace el programa solo. Un apasionado de todos estos temas. Sí, es bárbaro. Hay un audio que le mandé a Dante, a ver si lo podemos pasar. Habla sobre Sephora. Es Andrea Pérez Simondini, y sin solución de continuidad vamos a pasarlo porque se nos va el tiempo. Nos quedan 7 minutos para las 11 de la noche, y es de qué trata el proyecto Sephora, comisión del estudio del fenómeno OVNI de la República Argentina, que trata de la desclasificación de los casos ocurridos a las fuerzas de seguridad. Vamos con el audio. Ahí vamos con el audio de Andrea. Sephora es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI en la República Argentina, organización formada hace 10 años para solicitarle a las autoridades argentinas la desclasificación de todo lo vinculado a expedientes o archivos del fenómeno OVNI o fenómenos aeroespaciales. Desde hace 2 años nosotros contamos con una ley, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, que es la 27275, que nos permite, a diferencia de un decreto que veníamos utilizando, 1172/03, que era muy parcializado, casi nulo en la posibilidad de acceder a documentación, y sin embargo, gracias a estas herramientas jurídicas, empezamos a conseguir documentación, entre ellas un caso de gendarmería que realmente era inédito, de nulo conocimiento incluso de la comunidad de investigadores, conocido como el caso Campo de Mayo o el caso Flores. Este documento se puso en estado público y gracias a los trabajos de registro y de verificación hemos constatado que el documento era original, dando con sus testigos que dieron fe del marco del documento y de su clasificación durante más de 40 años. El testigo principal, Héctor Flores, incluso participó públicamente dando fe de la validez de esta documentación. Gracias también a la campaña de Sephora se formó en la Argentina, ya hace varios años, la Comisión de Fenómenos Aeroespaciales dependiente de la Fuerza Aérea, que a su vez desde hace 5 años viene publicando a través de la página web de la Fuerza Aérea Argentina todos los casos que ellos analizaron para que la ciudadanía tuviera acceso a esas investigaciones. Para nosotros es súper importante que las autoridades pongan en conocimiento de la ciudadanía estos documentos, pero creemos que todavía es insuficiente, porque además la importancia de todo lo que son los cuerpos de los documentos que se van encontrando reviste no solo en la conclusión de un informe, sino en todos los documentos que validan la formación del cuerpo de ese expediente. Vale la pena mencionar que la Ley de Acceso a la Información da herramientas fundamentales a la ciudadanía, que es la pronta publicación de la información requerida, la posibilidad de acceder a todo lo que es el giro de un expediente, desde en qué áreas traspasó ese documento, documentación antigua que sea parte de esa misma instancia documental, el tema de adjuntar fotografías, archivos de audio y todo elemento que sean lo que concluyan en el cuerpo central del documento. Eso es lo que requerimos a las autoridades, que incluso estamos ya en una segunda etapa de la organización a la espera de constituir
el asiento de esa documentación para el resguardo, porque también lo que ha sucedido en la Argentina, que hemos tenido en numerosas organizaciones militares, como la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército, bien de seguridad, como la Gendarmería, la Policía Federal, archivos que después han desaparecido o que no se hallan. Así que estamos muy contentos y esperamos que este año 19 nos encuentre con muchos mayores elementos, porque en definitiva es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de acceder a la información de la cual queremos saber o conocer. Bueno, este es el tema de qué trata el proyecto Sephora, en el que estamos tratando de desclasificar varios casos de la fuerza de seguridad. Y estamos adelantados ya en algunos casos que también se van a dar a conocer en el Congreso de Victoria del mes de mayo. Va a ser 15, 16 y 17 de mayo. Para concluir, Ricardo, nos quedó la nueva sección de los pseudoinvestigadores. Y bueno, hoy vamos a hablar de los creyentes. 5 minutos, 3 minutos. No se puede ser investigador si crees en que existen los extraterrestres, o por lo menos no podés llevar esa idea cuando vas a ver a un testigo, que es lo que hablábamos recién con Fernando. Tenés que despojarte de toda idea cuando lo haces como investigador, porque a veces me preguntan, ¿vos sos creyente? Digo, no, yo no soy creyente, yo investigo. Como investigador voy a investigar sin tener ningún tipo ni creyente ni no creyente, es decir, tampoco escéptico. Voy y escucho lo que me va a relatar el testigo. Y después sacaré mis conclusiones, o sacaremos nuestras conclusiones con los estudios de extrañeza, credibilidad, que ya lo vamos a dar también eso en algún programa. El test extrañeza, credibilidad, a lo sumo un caso puede quedar como gran extrañeza o alta extrañeza y alta credibilidad, que sería lo más alto que podría ser, desde muy baja extrañeza hasta muy alta, muy baja, baja, media, alta y muy alta. Son 5 los puntos. Entonces hay algunos que dicen ser investigadores y ya son creyentes y hablan de extraterrestres como si estuvieran al lado de él. Y para mí no le hace bien a la ufología nacional, es negativo, resta y no suma a todos los investigadores que estamos investigando de forma racional, o tratamos de ser racionales y tratamos de ser con algún atisbo científico. Dicho esto, mañana se hace un café ufológico en Río 54, que se mudó a 2 cuadras de donde se hacía. Se va a hacer en Avellaneda 512, Avellaneda esquina Coite. Si tenemos un oyente nuevo y te escucha decir café ufológico, ¿qué tiene que entender? ¿Qué tiene que entender? Es una reunión donde va la gente que le interesa el tema y cuentan sus experiencias. ¿Experiencias? Experiencias con el tema UFO y fenómenos conexos, es decir, fantasmas, fenómenos parapsicológicos, todo lo que es misterioso. Todo lo que es misterio o que pudo haber pasado algo extraño que no se pueda llegar a comprender hoy día. Son reuniones que se hacen de investigadores, amigos. Como una sobremesa entre amigos, como claro, se da a veces cuando... gente que le gusta el tema y va a escuchar. Siempre el que llega nuevo tiene que presentarse, puede contar o no contar, decir, vengo porque me gusta el tema, o vengo porque yo tuve una experiencia y nadie me cree y la vengo a contar acá porque acá sé que no se van a reír. Pasa mucho eso. Y después, bueno, hay de todo, hay que escuchar y bueno, cada uno sacará sus conclusiones, puede estar de acuerdo o no, puede decir acepto pero no comparto, qué sé yo, por ahí. Uno tampoco sabe qué fue lo que vio, le pasó a esa persona si no estuvo en el momento. Es muy de cada uno también, ¿no? Bueno, esto se va a hacer en Avellaneda, esquina Coite, mañana 19:30 horas, allí nos veremos. Y el sábado 7 de marzo
se va a hacer un nuevo café ufológico, charla entre amigos, que se va a dar en llamar Café UFO Pilar, y el lugar de reunión a las 18 horas es frente a la estación de Delviso. Es el restaurante Don Camilo o confitería Don Camilo, y los que lo han comenzado a armar: Néstor Rey en la organización general, Horacio Emilio Pistoni, Daniel Zapata y Elías Cerdán. Así que, dicho esto, el sábado 18 horas, si no tienen nada que hacer y viven por acá, está cerca, de acá estamos cerca, frente a la estación de Delviso, acá en Pilar, y quieren ir a escuchar gente que le han pasado casos y hablar sobre el fenómeno porque son entusiastas del fenómeno, están invitados. En estos cafés es gratis y lo único que se paga es lo que uno consume. Y bueno, conoce gente que está en el tema. Dicho esto, Ricardo, son las 11:03, 23:03, terminamos nuestro primer programa de la cuarta temporada del programa 66. Nos ha quedado mucha información para próximos miércoles. Y nos despedimos de nuestros oyentes. Espero que les haya gustado el programa. Y agradecemos a Radio Atilra que nos dio la oportunidad de seguir. No sé si muchas radios les interesa este tema. Sí, es importante destacarlo. No hay muchos programas de este estilo, ¿no? De este tema. Y bueno, la oportunidad que nos dan en Radio Atilra, estamos muy agradecidos por darnos un espacio para hablar de fenómeno OVNI y fenómenos conexos. Es tardísimo para hacer lo que voy a hacer, pero algún oyente por ahí se quedó con ganas de decir algo y en ningún momento pasamos el teléfono. O quieren escuchar programas anteriores. Bueno, entonces voy a aprovechar antes de que Dante nos corte el aire, que cualquier oyente se anote el numerito de teléfono para que cuando quiera nos mande un mensaje. Es el 2879-0713, 2879-0713. Los miércoles de 21 a 23. Estamos en General Rodríguez, República Argentina. Nos pueden buscar también en YouTube como Enigmas 2018. Tenemos ahí los programas subidos. 2018, 2019 y ahora 2020. Y bueno, y si no, en el próximo programa vamos a estar un poquito más atentos y nos pueden escuchar por una radio común y corriente en el 96.1. Es tarde, pero... Quiero hacer un adelanto. El próximo miércoles, que viene a ser 12. 7. Hoy es 4. El 11. El 11. El 11 vamos a tener otro astrónomo. Mirá. En la primera hora, que ya van a saber quién es, otro astrónomo que vamos a hacerle también preguntas interesantes sobre vida extraterrestre. Y en la segunda hora vamos a tener a Andrea Pérez Simondini, que nos va a contar todos los proyectos en que está metida y que el tiempo no le alcanza. Muchas gracias y buenas noches. Hasta el próximo miércoles.